nosotros hemos decidido y firme estaremos en tu palabra, oh Dios, en tu palabra, oh Dios, viviremos. Buenas noches, es un gran placer para mí. Estoy un poco tocado por estas palabras que escuchamos últimamente. Wow, qué importante. Está y después no está. ¿Y cómo echamos de menos eso? Muchas veces en los velorios yo escucho cuánto lamento no haber estado más con esa persona. Tal cual como te dijo Guillermo, ¿es? Como te dijo Guillermo, cuánto lamento no haber estado con esa persona. La verdad me trae un poco de nostalgia escuchar eso, porque uno va pensando en las diferentes personas que conoce y que a lo mejor no ve hace mucho tiempo. Con Adolfo somos amigos de hace mucho tiempo. A veces no nos vemos por tiempo, pero igual sabemos que somos amigos, ¿no? Pero qué importante, realmente me conmovió esta palabra. Esta noche, quiero contarles algunas cosas primero. En enero vamos a tener una escuela de transformación de la sociedad. Esto significa todo el área de cómo entramos en la educación, en la política, en el arte, en las comunicaciones a través de principios bíblicos. Es una escuela que hacemos todos los años. Va a empezar el 19 de enero, termina el 27 de febrero, son 6 semanas. Yo sé que la mayoría trabaja y no va a poder venir, pero algunos podrían venir. Especialmente está destinada a estudiantes, a profesores que tienen en ese tiempo más vacaciones que el resto, y a otras personas que puedan pedir también el poder estar allí. Vamos a hablar de temas como, por ejemplo, la ciencia vista de una perspectiva bíblica. Hemos tenido a Richard Dawkins, un pseudocientífico. Yo digo pseudocientífico porque más se basa en su filosofía para hablar del ateísmo. Y queremos enfocar, por ejemplo, la ciencia en una perspectiva bíblica. Todo el área de la astronomía, de la formación de la célula. También todo el área de cómo ideas influyeron en Latinoamérica. Algunas de las ideas que hoy tenemos nos vienen, aunque muchos no lo saben, del Islam, por ejemplo. Porque el Islam conquistó España por 8 siglos, justo terminó su conquista cuando los españoles descubrieron América. Entonces, indirectamente recibimos una influencia, pero no es la única influencia. Hemos recibido influencias de España, de la Iglesia Católica, de la Ilustración, en fin, muchas influencias que fueron moldeando nuestro pensamiento y cómo podemos confrontar ese pensamiento desde una perspectiva bíblica. Bueno, vamos a hablar de muchos temas, vamos a leer libros de ateos también y ver cómo confrontarlos con la palabra de Dios y con la cosmovisión bíblica. Y para aquellas personas que no puedan ir, pero quieran saber de esto, yo hice hace un tiempo atrás, de esto ya hablé la otra vez, pero unos videos de cosmovisión que son entre 6 y 7 horas que habla justamente de este tema. Cómo los cristianos históricamente comenzaron a influir en las sociedades. No fueron pasivos. Hoy que estamos, como decía el pastor Adolfo, que estamos viviendo consecuencias del pensamiento humanista ateo, y la iglesia, quisiéramos que hubiera una mayor participación de la iglesia, que la iglesia pueda contrarrestar, pueda dar una palabra de Dios sobre esto. Bueno, los cristianos desde el principio hicieron esto. Y allí, tanto en la escuela como en los videos, hablamos cómo los cristianos influyeron en la sociedad y cambiaron el pensamiento. Entonces, se los quiero recomendar porque son 6 o 7 horas que pueden estar mirándolo, y mirándolo es PowerPoint con ese DVD con PowerPoint y todo esto, y que le puede servir a uno como material de repaso. Vamos a enfrentar ahí también filosofías humanistas en las diferentes áreas y cómo contestar desde una perspectiva bíblica, y también cómo entrar a las diferentes áreas de la sociedad. Y bueno, y también tengo un libro que es el único que traigo siempre porque no traigo, así que casi todos ustedes lo tienen, pero por si no lo tienes, es un libro que habla de fe y finanzas,
y que lo escribió nuestro director Loren Cunningham. Bueno, hoy quiero hablarles de un tema que yo estaba orando ayer, que compartir con ustedes. Y me vino este título: nuestra actitud frente a los ataques, a las crisis y a las pruebas que vivimos. ¿Cuál tendrá que ser nuestra actitud frente a un tiempo de crisis, a un tiempo de ataques? Y vamos a tomar para esto, primero vamos a orar, pedir que el Señor nos dé de su Espíritu Santo, nos dé su revelación. ¿Está bien? Vamos a decirle al Señor: Señor, háblanos esta noche. Dile allí donde estás: Señor, háblanos esta noche. Abro mi corazón a ti. Señor, recibo de tu Espíritu. Clamo a ti, Señor. Hoy háblame en una forma personal, más allá de lo que este hombre hable. Presencia de Dios, presencia de Dios. Tu presencia sea sobre este lugar. Tu presencia en medio de la alabanza. Hemos exaltado tu presencia, hemos exaltado tu carácter. Y esto es lo que queremos hacer hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Nehemías, capítulo 1. Nehemías había sido llevado cautivo a Babilonia, realmente a Susa, era la capital del imperio. Y estando él allí, llegaron unos amigos de él y él preguntó: ¿cómo está Jerusalén? Y entonces los amigos le respondieron: Jerusalén es un desastre. El muro está prácticamente, el muro quemado, las puertas del muro quemadas a fuego, el muro derribado, y quedó apenas un remanente de la cautividad. Y dice que cuando oí lo que está describiendo acá es una situación de mucha crisis. Crisis en una ciudad. Pero esta crisis que hay en esa ciudad, y que la vivimos también nosotros aquí en el país, podríamos también llevarla a nuestra crisis personal. Algunos que están viviendo crisis en sus propias vidas, en sus propias familias. ¿Cómo actuamos frente a una crisis personal, familiar o inclusive nacional? Esto es lo que hizo Nehemías. Dice así, verso 4. Me senté, primero, sentarse te da la idea de que no comienzas a hacer tus propias cosas, sino te sientas, reposas. Es algo así sentarse. Y te sientas. Y sentarse implica esperar. No es activar. No es que vamos a hacer lo primero que se nos venga a la mente. Sentarse y esperar. La segunda cosa que hizo, me senté y lloré. Lloré. Wow, qué tremendo, porque hice duelo por algunos días. Mire, cuando yo veo esta actitud de llorar, cuando uno está en crisis, es una actitud que conmueve el corazón de Dios. Si usted nota en la Biblia, muchas veces usa la palabra oré, pero la mayor parte de las veces dice clamé. Clamé. Hay una diferencia entre orar y clamar. Orar da la idea de que uno ora como por algo que tiene importancia, pero clamar es una oración desesperada. Y me he dado cuenta, leyendo la palabra del Señor, que Dios siempre contesta la oración desesperada. Siempre contesta aquella oración que viene del clamor, que no es Señor, bendice, no, es Señor, clamo a ti en esta situación.
y Dios la contesta. Miren algunos versos que estaba recopilando aquí. Salmo 3:4. Para los que están anotando, bien hacen para después irlo estudiando. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Clamé y Él me respondió. Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Qué tremendo esto. Cuando clamamos al Señor. Hay veces en el clamor hay una angustia. Esa angustia es apreciada por el Señor. Mire lo que dice aquí Jonás 2:2. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol, el Seol es como si estuvieras en un abismo, pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Quizás has estado o estás en estos momentos en un abismo, en el Seol. Pero dice que de allí pedí auxilio y tú escuchaste su voz. Salmo 99:6 habla de Moisés y Aarón y Samuel, entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor y Él les respondió. Puedes encontrar lo mismo en Éxodo 2:23, Jueces 3:9, Primera Samuel 7:9. Mira Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas secretas que no has entendido hasta aquí. Entonces, cuando esto que hizo Nehemías, primero se sentó, pero después lloró, clamó a Dios. Y luego sigue diciendo, me senté, lloré, ayuné y oré. ¿Sabe? Cuando yo tengo que preguntarle algo al Señor que es, o estoy en una situación difícil, dedico a orar 3 días, a orar y ayunar. Cuando tengo que consultarlo algo que es realmente muy importante. Porque esto de la búsqueda del Señor no es automático. Hay un precio que pagar. Isaías 55:1 dice así. Dice que venid, comprad sin dinero y sin precio. Venid, comprad. Es decir, hay que comprarlo. No hay que pagar, pero hay que comprarlo. Hay un precio que hay que pagar, que no es dinero. ¿Y cuál es el precio que hay que pagar? Isaías 55:3. Es interesante que aquí me van, que si me equivoco en una cita sale enseguida, ¿no? Dice que cuando nosotros vamos a pagar el precio, este es el precio. Inclinad vuestro oído, venid a mí y oíd. Cuando nosotros estamos en momentos de crisis, hay que pagar un precio, que es inclinar el oído al Señor, porque es un tiempo de mucha angustia, de mucho dolor crítico para nosotros, pero de pronto escuchamos la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios, ¿qué viene? La fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y Dios nos habla. Y cuando nos habla, entonces algo pasa. Cuando nos habla, brota la fe. Y en medio de esa crisis, el Espíritu Santo se levanta poderoso en nosotros. Y tú sabes que Dios está contigo aún en medio de la crisis. Pero hay que inclinar el oído. Hace años atrás yo me fui a vivir a Estados Unidos. Y me dijeron, no te preocupes que de acá te vamos a sostener. $1,500 por mes. ¡Wow! Con eso no se hace mucho en Estados Unidos, pero por lo menos algo. Primer mes me llegó $700.
Y pensé, maldito el hombre que confía en el hombre. Hay que poner la mirada en el Señor siempre. Así que yo dije, Señor, yo estoy pagando $1,000 de arriendo y estoy recibiendo 700, ¿cómo hago? Me voy. Y el Señor me dio una revelación tremenda, que un día la compartí con ustedes. Revelación tremenda, que si les dije que si la anotaban, la iban a recordar para toda la vida. Tremenda revelación. ¿Están listos para anotarla? Orar, eso. Entonces, me pusimos a orar y clamar a Dios. Y en los 3 días de oración y ayuno, el Señor me dio esta palabra: te voy a dar en abundancia. Yo dije, bueno, Señor, no tenemos ni para pagar el arriendo, pero creo en ti. Y le dije a mi esposa, amor, Dios nos va a dar en abundancia. Yo tenía mis 2 hijos ahí viviendo, así que confiemos en el Señor. No sé de dónde va a salir el dinero, estamos en un país que no conocemos, pero tú nos diste una palabra y nos dijiste que nos vas a dar en abundancia. Y lo que ocurrió fue que ese día, hermanos, no el día antes ni el día después, ese tercer día, no sé por qué Dios contesta el tercer día, no lo tengo muy... No contesta el primero y el segundo. Si te pusiste 3 días de oración, te contesta el tercero. Y ese día vino una vecina y nos dijo, vecino, aquí tengo un papelito, un folleto que dice que hay una organización misionera que arrienda casas a los misioneros a 1/3 de su valor. Y dije, no, ¿en serio? Sí. Y el folleto estaba todo arrugado y decía 1948 y estamos en el 2000 en ese tiempo. Yo dije, Señor, ¿existirá esta organización? Empecé a preguntar y me dijeron que nadie la conocía, nadie sabía de esta organización. Y un amigo que vivía en la zona me dijo, no la conozco, pero si llegara a existir, tiene que haber una lista de espera terrible. Y yo decidí ir. ¿Y sabe qué? Existía. Y tenían casas para arrendar a los misioneros a 1/3 de su valor. Es decir, $1,000, ¿cuánto es el tercio? 330, ¿no? Esto costaba 270, menos todavía. 270. Y yo pregunté, ¿y tienen una casa para nosotros? Claro que sí, toda amoblada, con alfombra, no teníamos que poner ni $1 para arrendarla porque venía toda amoblada. Yo dije, esto es tremendo. Y el hombre me dijo, sí, pero hay un problema. ¿Qué problema? Que usted tiene 2 hijos, un hombre y una mujer. Sí, yo dije, y que usted necesita 3 dormitorios. Y en estos momentos no tenemos de 3 dormitorios, solo tenemos de 2. Yo como buen latino le dije, con 2 nos arreglamos, no hay problema. Ya ponemos ahí, hacemos. Él como buen gringo me dijo, no, es con 3 dormitorios y si no, no pueden. Así que nos quedamos sin casa. Pero Dios me dijo, este es tu lugar. Así que me fui a la casa donde todavía yo estaba. Y ese mismo día, no el día anterior, no el día siguiente, ese mismo día, me llama la secretaria y dice, mira, ha ocurrido algo inusual. Una familia que venía a arrendar la casa de 3 dormitorios canceló. Y queda una casa de 3 dormitorios. ¿La quieren ustedes? Yo dije, claro que la queremos. Pero una preguntita. La de 2 dormitorios salía $275. ¿Cuánto sale esta? Me dijo, $275 también. Wow, y ya teníamos casa. Y cuando llegamos allá nos dijeron, nos mostraron un salón no tan grande como este, pero casi como este, lleno de ropa. Y nos dijeron, pueden sacar toda la ropa que quieran, porque este es un lugar donde damos ropa gratis a los misioneros. Wow, ya tenemos ropa. Nos llevaron a otro lugar y nos dijeron, aquí tienen lugar donde llega comida, frutas, verduras, pan, queques, todo eso. Pueden sacar también gratuitamente. Yo dije, wow, ya tenemos la mitad de la comida. Y Dios nos empezó a bendecir y prosperar tremendamente. Pero había un problema, hermano. Estábamos cerca de una ciudad que se llama Orlando. Y en Orlando hay una cosa que se llama Disney World. Wow. Yo dije, Señor, podremos ir a Disney World, pero Disney World es muy caro para una familia. No sé si alguno fue, pero por lo menos para nosotros era recontra caro.
Y oramos al Señor. Y un día estaba en Puerto Rico, termino de predicar, se acerca un hombre y dice, dígame una cosita, ¿a usted no les interesaría ir a Disney World? Dice, bueno, creo sí que nos interesaría, de hecho estoy orando por eso, porque yo tengo 15 entradas para darle. Y me dio las 15 entradas, pero ¿sabe qué? Cada entrada valía por 4, así que en realidad eran 60 entradas para Disney World. Y usted sabe que Disney World tiene varios parques, así que pudimos ir a varios parques. Qué bendición cómo Dios actúa. El Dios de la abundancia, claro. Pero tiene un precio. ¿Cuál es el precio? ¿Puede hacerlo conmigo el gesto? Inclinar el oído. Y cuando uno escucha bien a Dios, ¿qué hace? ¿Cómo? Inclina más el oído todavía. Vamos a buscar a Dios en nuestros momentos de crisis, en los momentos que no sabemos para dónde agarrar. Nosotros vivimos estamos formados parte de una misión que se mantiene netamente por fe. Y hay algunas veces viene alguno y me dice, es que yo no tengo. Y mi primera pregunta es, ¿ya oraste y ayunaste? Ah, no. Bueno, ora y ayuna y después hablamos. Toma tu responsabilidad de buscar a Dios en los momentos de crisis. Toma tu responsabilidad. Así que nos sentamos, clamamos o lloramos y después oramos y ayunamos. Pero hay algo más que hay que hacer. Verso 5 del capítulo 1. Te ruego, Jehová, Dios de los cielos. Y aquí dice algunas palabras tremendas. Porque en medio de tu situación de crisis, de dificultad, yo aprendí a hacer esto y quiero compartirlo contigo. En medio de una crisis, una dificultad, proclama el carácter de Dios. ¿Qué dijo Nehemías? Ahí está todo el problema. No negamos el problema. Pero Dios de los cielos, fuerte, en tus momentos de debilidad, ¿qué gritas? Fuerte. ¿Quién? ¿Yo? No, Él. Él es fuerte. Grande. Cuando ves un problema que es muy grande, tú dices, pero mi Dios es más grande. Es inmenso. Por lo tanto, este problema no me va a problemar. Ahora entiéndame, no es que no nos cause una situación. No seamos irreales. Nehemías no negó el problema. Dijo, sí, la ciudad efectivamente está, los muros derribados, quemada a fuego las puertas, muy poca gente quedó, reconoció el problema, pero no centró su vista en el problema, sino centró su vista en el carácter de Dios, fuerte, grande y temible. Y sigue diciendo, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y cuando nosotros comenzamos a proclamar el carácter de Dios, se saca la vista del problema, sacamos la vista de las circunstancias. En momentos en que estás sufriendo una injusticia, ¿han sufrido injusticias? ¿Han sufrido? Si uno no sufre la injusticia, no es humano. Todos pasamos injusticia, pero en medio de la injusticia, no es negar que es injusto. Tú puedes decir, esto es injusto, pero Señor, proclamo tu carácter justo. Estás moviéndote en los dos planos. Si esta es una situación donde no tengo paz, pero tú eres mi paz. Esta es una situación que me entristece. No hay que negarla. Pero tú eres mi gozo y el gozo del Señor es mi fortaleza. Señor, me siento desamparado, incomprendido, pero tú eres mi refugio.
Señor, en estos momentos que entro en la duda, tú eres mi fe. Yo creo en ti. Y proclama su carácter. En momentos de soledad, ¿te has sentido solo? Parece que las personas más acompañadas aparentemente son las que más solas están. Pero en medio de mi soledad, Señor, tú eres mi refugio, mi consolador, mi castillo fuerte, mi libertador. En medio de la pobreza, tú eres mi riqueza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. No, pero esto no es lo que veo. No, no es lo que ves, es el carácter de Dios. Y empezamos a elevar nuestra vista al carácter de Dios, a quien Dios es. Y esto tiene que ser un ejercicio intencional. Por eso David decía, alma mía, bendice a Jehová. Te ordeno que bendigas, te ordeno que mires para arriba. Y es interesante cómo empiezan los salmos y cómo terminan. Muchos salmos empiezan, Señor, ¿por qué me has desamparado? Así comienzan muchos salmos y terminan, pero en ti esperaré, porque tú has sido castillo y fortaleza mía. Así. Y si usted ve los últimos 8 salmos, ya no hay quejas. Todo es alabanza. Alabad, termina con el Salmo 150, ¿no? Alabad a son de bocina, alabad con pandero y danza. Bueno, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová, porque ya él vio a Dios y proclamó a Dios. A mí me llama mucho la atención la vida de Job, la estoy estudiando, porque él decía, aunque esté deshecha esta mi piel, yo sé que con mis ojos he de ver a Dios. Es decir, está hablando del presente, está deshecha mi piel. No está negando eso. Uno puede decir, estoy contento cuando está triste. Pero no se queda en el presente. Mira el futuro a través de la fe. Y la fe se basa en el carácter de Dios, no en nosotros, en el carácter de Dios. Y él dijo, aunque esté deshecha mi piel, esta es la verdad, la realidad hoy, con mis ojos he de ver en el futuro a Dios. Pero ¿sabe cómo termina? El último capítulo de Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, aquello que él decía que iba a pasar, que iba a ver a Dios, ocurrió. Lo vio. Lo vio. En medio de crisis, en medio de circunstancias difíciles, queridos amados, vamos a proclamar el carácter de Dios como lo principal, como lo mejor, como aquello que nos infunde fe. Así que esto fue lo que ocurrió. Pasó esto con David. David lo puedes encontrar en 1 Samuel 36, cuando un grupo de merodeadores se había raptado a toda su familia y a las familias de los que estaban con él y también todas sus posesiones. Y hablaban de matarlo a David. Había mucha amargura en el corazón, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo? Se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Cómo podemos llevar muchas cosas al mismo tiempo? Solamente fortaleciéndonos en Jehová, nuestro Dios. Le decimos, Señor, tú eres mi fuerza. Yo me fortalezco en ti. No te dejo, no me miro a mí mismo. Vamos a ver otros. Usted recuerda, Ana clamaba a Dios por tener un hijo y Dios se lo dio. Ella clamaba con todo su corazón. Hasta creían que estaba borracha, pero no, era que estaba con mucha angustia clamando a Dios. Clama por tus circunstancias. Ve el problema y aún dilo con dolor. No hay problema. Dios no tiene problemas con eso. Pero una vez que proclamaste tu dolor, luego proclama el carácter de Dios. Proclama quién es Él. Debemos, sí, ver la realidad. Pero también nos ocurre que en esta realidad, mire lo que dice Nehemías 2:17.
vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Cuando nosotros estamos en una crisis podemos observar cómo es la crisis. Pero después de tener la palabra de Dios, viene ánimo y llega esta palabra: venid y edifiquemos. Aunque el muro está tirado, vamos a edificarlo. Y entonces, cuando eso ocurre, el enemigo viene a decirte: no vas a poder edificar ese muro. De esa crisis no vas a salir más. Te dice así. Y le dijo, verso 19 del capítulo 2, cuando lo oyeron Sanbalat, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Escarnio, escarmiento. Escarnio es como, no sé, cómo te da esta sensación de burla, de hacerte sentir mal, de tortura. ¿Y cómo lo lograron? A través del desprecio. Del desprecio. Y dijeron así: ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Os rebeláis contra el rey? Y yo quiero mencionarles, amados, que una de las cosas que el enemigo va a usar para hacernos perdurar en la crisis es el desprecio a nosotros mismos. El decir: yo no puedo hacerlo. Yo soy muy débil. No puedo salir de esto. Y es cierto que no puedes salir por ti mismo, pero fíjate lo que dijo Nehemías, verso 20: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Nosotros lo haremos en el nombre del Señor. Nos levantaremos y edificaremos. Y algunas personas que hoy están en crisis en estos momentos, Dios quiere decirte: levántate y edifica. No te quedes allí. Nos levantaremos y edificaremos. Porque es la gracia del Señor, el poder de su Espíritu. No somos nosotros. Nuestra realidad puede ser muy frustrante, pero nuevamente miramos al Señor. El enemigo hacía escarnio. Cuando estás edificando algo hermoso, por ejemplo, esta congregación es hermosa. ¿Ustedes se dan cuenta que esta iglesia es hermosa? Es hermosa. Pero el enemigo atenta contra lo hermoso. Atenta contra lo hermoso que Dios quiere hacer. El muro que estaban edificando iba a ser hermoso porque iba a cumplir una función increíble. Pero entonces los enemigos llegaron. Sé consciente de lo hermoso que Dios está haciendo y no permitas que el enemigo te engañe. Y sigue diciendo, en esto, quizás te has despreciado a ti mismo, te has dejado invadir por la incredulidad, ya sea a nivel de congregación o a nivel familiar o a nivel personal. Pero cuando tienes una palabra del Señor, después de haber pagado este precio, entonces, ¿qué diferencia? ¿Cómo se marca la diferencia? Voy a mencionar un par de versos más y luego quiero que oremos, porque hay algo en especial que estoy sintiendo de orar esta noche. ¿Ya? Dice que, verso Nehemías 4:7, que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, mire todos los enemigos que había, se juntaron todos, que los muros de Jerusalén eran reparados, que tú estás haciendo una gran obra para Dios. Entonces, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se enojaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Cuando estás haciendo la obra de Dios, el enemigo va a conspirar contra ti. Hay veces yo me encuentro con no sé si les ha pasado,
que tienes una situación de enfermedad, pero se te une otra situación familiar, más otra situación financiera, más un problema con un hermano, más... Y tú dices, pero ¿de dónde salieron tantos problemas? ¿Le ha pasado a alguno de ustedes o a mí solo? Que de pronto tú dices, parece que todos se hubieran puesto de acuerdo para hundirme. Bueno, se han puesto de acuerdo para hundirte. ¿Sí? Todos los enemigos estos se unieron. Prácticamente eran 5 o 6 grupos que se unieron para atacar la obra de Dios. Conspiraron a una para venir a atacar a Jerusalén. Y pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y mira algunas de las cosas que ellos dijeron. Algunas de las cosas que ellos dijeron. La fuerza de los acarreadores se han debilitado y no podemos edificar el muro. Esto es uno de los elementos que el enemigo usa. No digo que esto es en sí mismo algo satánico, pero que el enemigo usa, que es cuando nuestras fuerzas físicas decaen. Y entre paréntesis, yo estoy iniciándome en esto. Cuidemos nuestro cuerpo, porque la parte del cuerpo es muy importante también en todo lo que es la estructura espiritual y el desarrollo de nuestra vida. ¿Ya? Lo que comemos, el descanso que tenemos, cuidemos, porque una de las armas que el enemigo usa es la fuerza se ha debilitado. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ya no puedo más. Ya serví al Señor muchas veces, muchos años. Ya no puedo más. Se me han debilitado las fuerzas. Amados, esto puede ser real, pero nuevamente miramos al Señor y recibimos su fuerza. ¿Ya? Para los mayores que están acá, para los que son mayores o que ya llevan muchos años en el Señor o que son mayores en cuanto a edad, tomemos lo que dijo Caleb hace 40 años. Yo tenía 40 cuando conquistamos, cuando Dios nos habló de entrar a la tierra prometida. Hoy tengo 85, dijo él. Dame ese monte, dame ese nuevo desafío. ¿Sabe? Yo estoy empezando una nueva base de Jucum ahora y otra más. Y algunos jóvenes, ¿sabe? Que sienten inspirados por eso. Así que nosotros, los que tenemos más edad, no nos echemos a jubilar. Todavía tenemos mucho que dar. Claro, nos falta un poquito de fuerzas, pero las recuperamos en Dios. Y si no tenemos fuerza, actuaremos desde nuestra debilidad, pero con nuestra fidelidad al Señor. Y seremos ejemplo para muchos. No te eches atrás en momentos en que estás en crisis de lo que sea. Y le dijeron, mire esto otro, no sepan, versículo 11 del capítulo 4, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Matarte y que cese la obra. Con este pastor Rodríguez, me toca mucho esto. Quiso hacer cesar la obra, pero la obra no va a cesar. No va a cesar. Pero lo que querían los enemigos es entrar en medio nuestro sin que sepamos. Y hermanos queridos, a nivel de esta congregación, no permitas que el enemigo entre sin que lo sepas. Porque él trata de entrar en cosas pequeñas que se van agrandando y agrandando y agrandando hasta que hagan cesar la obra, hasta que los matemos. No lo permitas. Las zorras pequeñas son las que echan a perder la viña. No permitas ni el chisme, no permitas la murmuración, no permitas la crítica, porque el asunto es que estas cosas poquito a poco se van sumando y esto es lo que el enemigo quería hacer. No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos. Se trata de una acción de intriga, de una acción oculta.
Porque la idea es que no nos demos cuenta. A mí me pasó esto una vez en el ministerio. Y como líderes, les quiero animar, cuando hay algunas situaciones, no las maximicemos ni las minimicemos, sino las veamos de acuerdo a como Dios las ve. Y yo tuve una situación hace muchos años atrás, en medio del ministerio, donde no le di importancia a algunas zorritas pequeñas que estaban ocurriendo y casi el ministerio se destruyó, porque fue creciendo como una bola de nieve. Tenemos que estar atentos y todos nosotros ser colaboradores de la obra del Señor y no permitir que ellos entren, los enemigos, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y sigue diciendo, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Por familias. La familia es el centro de la iglesia, es el centro de la comunidad. Vamos a reforzar las familias. Yo quiero orar sobre eso muy especial. Y después dijeron, nos decían, verso 12, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Ahora está infundiendo otro espíritu, se llama el espíritu de temor. Caerán sobre vosotros, 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 sobre vosotros. 10 veces. Hasta 10 veces venían a repetir, caerán sobre vosotros. Pero no nos atemorizamos. Verso 14. No temáis delante de ellos. No temas delante de una crisis. Acordaos, no de ti, de tu debilidad. Acordaos del Señor grande y temible. Y pelead. No dejamos solo en manos del Señor. Peleamos, pero en su fuerza. En su fuerza. Verso 35. Y cuando oyeron nuestros enemigos, wow, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Cuando el enemigo ya lo entendió, porque estuvimos firmes, entonces todos seguimos haciendo la obra del Señor. Quiero terminar con el capítulo 6. Ahora se presentan Sanbalat, Tobía y Gesem, que son enemigos. Y entonces enviaron a decirme, verso 2 del capítulo 6, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Hermanos queridos, cuando hacemos la obra de Dios y estamos consagrándonos a Él y orando, como decía el pastor, por un avivamiento, hay un arma que Satanás usa, que está usando mucho. Se llama la distracción. Distraernos. Hoy él tiene muchas maneras de distraernos. Y créame de lo que les voy a hablar, no es que estoy en contra de nada de esto. Estoy en contra de la distracción. Cuando nosotros cambiamos el buscar a Dios por Netflix, cuando cambiamos el buscar a Dios por el computador, por el internet, por las redes sociales, cuando cambiamos el buscar a Dios por otro tipo de cosas, nos distraemos. No estoy en contra de ninguna de estas cosas. Estoy diciendo, estas cosas y otras nos distraen de la búsqueda de Dios. Yo aprendí lo siguiente de una mujer, una gran mujer de Dios. Decía, Dios no responde a interrogadores casuales, sino que me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y quiero animarles a esto. También en la búsqueda del Señor, no nos distraigamos. Quizás tienes que tomar algunas resoluciones dentro de tu propio hogar. Algunas cosas que son como te esclavizan, te
absorben una cantidad de tiempo y no te permiten buscar a Dios. El enemigo trató de hacer esto con Nehemías. Vamos a reunirnos, pero el propósito era distraerlo para que cesara la obra. Y aquí hay otra, verso 6. Se ha oído entre las naciones, y Gasmu era uno de los enemigos, era Gesem el árabe, lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey tales palabras, por tanto consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Otra de las armas que el Señor va a usar es la calumnia, el chisme, las cosas que se han dicho mal de ti. Mira, nosotros tenemos que poder aclarar lo más posible, pero llega un momento en que aún eso no nos debe distraer de caminar en lo que es la obra del Señor. Entonces, amados, hasta podría enviarte falsos profetas. Dice que, verso 14, que una profetisa, Noadías profetiza, y otros profetas procuraban infundirme miedo, pero habían sido sobornados. Aún palabras falsas te pueden sacar del propósito de Dios. No le tengas miedo. Y termina esto, verso 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y amados, la obra que Dios quiere hacer a través tuyo, a través mío, a través de tu familia, a través de mi familia, a través de la iglesia, a través de esta iglesia, el enemigo la va a atacar. Tendrás tiempos de crisis, tendrás tiempo de dificultad, pero vamos a mirar al Señor. Vamos a mirar su poder. Vamos a orar un ratito ahora. Tengo desde hoy una carga en mi corazón. Espíritu Santo, guíanos. Guíanos, Señor. Oh, clamamos a ti, presencia de Dios. Miremos al Espíritu Santo. Si tú te has mirado demasiado a ti mismo y hoy quieres decirle, Señor, basta con esto. En medio de mis crisis, en medio de mi dolor, en medio de mi angustia, voy a proclamar tu carácter. Voy a proclamar tu carácter. Clamo a ti, Señor. Clamo a ti. Te adoramos, Señor.